Vamos ahora este tema que tiene también que ver con integración, solamente que esto es integración usando cuadratura de Gauss. Ya vimos la integración con las reglas de Newton-Cotes y esta es un enfoque un poco diferente. Vamos a ver lo que tiene que ver con los polinomios ortogonales y cómo es que se obtienen las reglas de cuadratura gaussiana. Lo que tenemos es que queremos encontrar la integral o la aproximación de la integral a una función en un intervalo a b y pues tenemos que encontrar, habíamos visto cuando estábamos en las reglas de Newton-Cotes que necesitábamos los pesos y entonces tenemos que determinar n pesos, o sí, en este caso son n pesos, y con esto podía yo construir una regla que fuera exacta para polinomios de grado n o menor. Y con las cuadraturas de Gauss de lo que se trata es no nada más de determinar los pesos, sino también determinar los nodos de integración. Entonces voy a tener eh, que determinar ambos. Esto, claro, es complicarse la vida, pero la ventaja que tiene es que ahora las reglas van a tener una exactitud para polinomios de grado 2n-1 o menores, mientras que estas tenían grado de exactitud para polinomios de grado n o menores. Estas van a tener exactitud para reglas para polinomios de grado 2n-1 o menores, al precio de que voy a tener que encontrar las abscisas y los pesos. Entonces aquí tengo un ejemplo que ilustra muy bien lo que queremos hacer y me piden encontrar la integral de esta función con 3 puntos. Entonces, bueno, yo primero observo que la función es 0 vale 1 y este es el área que yo quiero encontrar en la integral de esa función en ese intervalo. Voy a hacer un cambio de variable para poder expresar mi integral no de 0 a 1 sino de -1 a 1, porque las reglas de Gauss, de Gauss-Legend se llaman, eh, operan entre -1 y 1. Claro que hay siempre una posibilidad, la posibilidad de cambiar de intervalo con un cambio de variable, que era lo que hacíamos también en las reglas de Newton-Cotes. Entonces aquí yo tengo pues esto, que quiero encontrar una lambda tal que yo puedo expresar a mi función de 0 a 1 como algo así, entre -1 y 1. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es encontrar la recta, que va a ser una recta que pasa por esos 2 puntos, y encuentro la pendiente, bueno, más bien la ecuación de la recta, y la derivada de ella es pues un medio, porque estoy derivando con respecto a t. Entonces aquí ya tengo mi fórmula para poder hacer el cambio de variable. Entonces, para tener la integral de 0 a 1, expresarla como una integral de -1 a 1, tengo que poner un medio que sería el delta t, el delta x. Este delta x viene a reemplazarlo el delta t. El delta t es un medio delta t. Y la variable adentro, pues es lo que me dice aquí, ¿verdad? Es un medio de t más 1. Entonces es, bueno, un medio de t más un medio. Y entonces la fórmula de cuadratura en el intervalo -1 de la función que queríamos integrar queda de esta forma. La función que era el seno de pi por x entre pi por x se va a poder expresar, o queremos expresarla, como una integral entre -1 de -1 a 1, y tenemos que encontrar los pesos y bueno, las variables, los nodos en donde voy a integrar. Aquí ya, bueno, como ya se imaginan, pues ya tengo que los nodos de integración van a ser de este estilo y los pesos me falta encontrarlos. Eh, Cuando sustituyo, me queda algo así. Eh, ya la función que quiero integrar entre 0 y 1, pues voy a tener un medio de todo esto que tenía yo, ¿verdad? Aquí está, un medio de esto. Entonces voy a tener un medio de todo esto y aquí voy a tener que encontrar quién es W1, W2, W3 y los T's. Entonces, bueno, ¿cómo puedo obtener los W's y los nodos? Voy a definir una sucesión de polinomios que van a ser recurrentes. Entonces estos polinomios, los primeros dos están dados y los siguientes tenemos una fórmula de recurrencia.
Entonces, el primero es 1, el segundo polinomio es t, y ya en general el késimo polinomio se define en base a los anteriores. Entonces, como tenemos una cuadratura de 3 puntos, pues queremos un polinomio de grado 3. Entonces aquí tendríamos 1t y luego el siguiente sería, necesitamos el P3. Entonces el siguiente sería simplemente sustituir aquí el 2, tendría yo 2 por 2 menos 1 por t por p de 2 menos 1, que sería 1, menos 2 menos 1 por p de 0. Entonces ese segundo polinomio me va a quedar así. Y nuevamente, si quiero el P3, sustituyo en esta fórmula y voy a necesitar el P2 y el P1. Pero ya los tengo, aquí está el 2 y aquí está el 1. Entonces esos los voy a meter aquí para encontrar el tercero. Entonces los nodos de la cuadratura van a ser los ceros de P3. Y bueno, tengo que los ceros de ese polinomio de grado 3 son estos. Es fácil ver que el 0 es una raíz, y que la otra raíz pues es la raíz de 3/5 con más o menos. Entonces, bueno, ahora lo que necesito es encontrar los pesos. Y para encontrar los pesos, lo que yo tengo que recordar es que, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo las reglas de los coeficientes indeterminados, el método de coeficientes indeterminados? Y yo tenía que establecer sistemas de ecuaciones, como acá, donde decía, bueno, la suma de los pesos si la función es constante es igual, tiene que ser igual a la integral, en este caso va a ser la integral entre menos 1 y 1 de la constante 1. Y luego cuando la función f es igual a x, y entonces ¿qué me quedaría de este lado? Igual a la integral de la función x de x, y me queda, bueno, aquí me quedó en medio. Pero es lo mismo que queríamos aquí. Entonces tendría yo, la primera pues es la constante 1, que sería esta primera, la integral de 1 entre menos 1 y 1, en este caso entre menos 1 y 1 me da 2. Y por otro lado los pesos que tendría yo es, pues si sustituyo la función constante 1, pues simplemente voy a tener la suma de los 3 pesos. De aquí yo voy a despejar, digo, bueno, W2 va a ser 2 veces, digo 2 menos W1 menos W3. Y luego me quedan las otras dos ecuaciones que corresponderían a la que tiene que ver con f de x igual a x entre menos 1 y 1, y a la que tiene que ver con f de x igual a x cuadrada entre menos 1 y 1. Entonces tendría yo estas dos ecuaciones donde involucran a las dos incógnitas que serían W1 y W3. Lo resuelvo y obtengo que W1 es igual a 5 novenos y W3 también. Y con esto sustituyo acá arriba y digo, bueno, entonces ya puedo tener, yo tengo W1 y W3 y ya puedo obtener W2 simplemente sustituyendo en la ecuación acá. Entonces sustituyo, W2 era 2 menos W1, W3, pues es 2 menos 5 novenos menos 5 novenos. Me queda 8 novenos. Entonces ya tengo finalmente mis 3 pesos y mis 3 nodos. Y ahora entonces me regreso a la forma, a la integral que yo quería calcular, y de acuerdo a la fórmula pues ya puedo sustituir quién es W1 T1, W2 T2 y W3 T3, y simplemente hago las operaciones y calculo la aproximación a esa integral. Ahora, una cosa que es interesante es notar que la integral de P2 y P3, el producto de P2 por P3 me queda 0. Y eso lo puedo ver. Acá tenía yo este es un notebook de matemáticas. Simplemente lo que estoy haciendo es definir el primer polinomio, el polinomio 2, P2, y el polinomio 3. Uno era 3 medios de t cuadrada menos 1 medio, y el P3 era 5 medios de t cúbica menos 3 medios. Está aquí justamente. Me regreso nada más para recordar. Es es el que está aquí. Bueno, le puse Q, pero es el P. Y el otro, el 3, es el 5 medios t cúbica menos 3 medios de t. Entonces ahora lo que quiero comprobar que efectivamente la integral del producto de ellos dos me queda 0. Y entonces, bueno, primero hago el producto, los defino. Si quieren vamos a ponerle P de una vez para que quede como debe de ser. Y luego
aquí lo único que hice fue definirlos. En matemática me permite hacer cómputo simbólico, y aquí lo que estoy poniendo este guión bajo adentro del paréntesis es que es una variable. Entonces ahora digo, bueno, ¿cuánto es el producto de ellos dos? Y me queda esto. Digo, bueno, a ver, expándelo. ¿Cuánto me queda? Y me queda esto. Y no, todo esto nada más es para ver que hice bien la integral, el producto y luego la integral, bueno, más bien el producto. Y entonces voy a tener que, tengo 15 cuartos de t quinta, entonces aquí tengo 15 cuartos de t quinta. Eh, Esto nada más estoy viendo el producto, claro, luego voy a poner la integral, voy a integrar este. Entonces tengo 15 cuartos de t quinta, luego tengo 7 medios de t cúbica. Si ustedes ponen aquí, dividen entre 2 y entre 2, les queda 7 medios de t cúbica con signo negativo, y luego 3 cuartos de t. Entonces integro yo esto, integro esto, integro esto, integro esto, y es la expresión que está aquí. Lo voy a integrar, entonces aquí en matemática me permite integrarlo, le digo, integra el producto entre t menos 1 y 1 y me queda 0. Entonces digo, efectivamente, sí es cierto, la integral de este producto me va a quedar 0. Y bueno, en general va a ser cierto que si yo tengo dos polinomios con índices distintos, o sea, si i es diferente de j, yo tomo el producto de i por pj y los integro, me va a quedar que la integral es 0. Entonces la sucesión de polinomios es una sucesión de polinomios ortogonales. Vamos a ver ahora qué es eso. Entonces, bueno, la cuadratura de tres puntos me va a ser exacta para polinomios de grado 2 por 3 menos 1, o sea, de polinomios de grado, esto sería 6 menos 1, 5. Y bueno, entonces, finalmente yo puedo calcular la integral usando los valores de los pesos y los nodos, y bueno, puedo tener una aproximación. Aquí estoy poniendo esta integral, pero estoy tomando la késima potencia, entonces estoy tomando esto como la késima potencia. Aquí hay una pequeña tarea, si quieren probar, hacer la integral de esta función entre 0 y 1 medio, y la integral de esta función entre 0 y 1, esta con 3 puntos y esta con 2 puntos. Aquí hay una lista más completa de algo que se llaman los polinomios ortogonales de Legendre, que son los que se usan para establecer la regla de cuadratura gaussiana Gauss-Legendre. Y bueno, están los primeros de los que habíamos hablado, habíamos hecho el producto de este por este, en fin, y la integral del producto. Y se pueden definir de manera general, bueno, con la regla de recurrencia de la que hablamos anteriormente, y también de esta forma. Aquí podría yo tratar de usar el método de coeficientes indeterminados desde un principio, y me hubieran dicho ustedes, ¿por qué no haces el método de coeficientes indeterminados? Ahora voy a tener que encontrar los dos pesos y las dos abscisas, y quiero que esta regla sea exacta para polinomios cúbicos. Entonces, bueno, estos son mis polinomios cúbicos y necesito 4 coeficientes. Entonces, bueno, puedo tomar la base monomial, es decir, los polinomios cúbicos estos, y puedo hacer entonces el método de coeficientes indeterminados usando esta base. Entonces, bueno, cuando f es constante 1, me queda la integral de 1, y eso me tendría que quedar aquí, pues si yo sustituyo la constante f de x1, esto es 1 y esto es 1, entonces me quedaría la suma de w1 más w2. Si considero la función f de x igual a x, entonces la integral me va a quedar 0, y acá me va a quedar x1 por w1 y más w2 por x2, que es esto que está acá. Y luego con la función f de x igual a x cuadrada, la integral me queda 2/3, y sustituyo aquí la x por x cuadrada. Entonces tengo x1 cuadrado y x2 al cuadrado. Igual aquí con el cubo, ¿no? Entonces voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces voy a tener ahora que resolver un sistema que no es lineal, que es este que me queda aquí, que lo único que hice fue reescribir esta parte de aquí y igualarlo a lo que tengo acá. Entonces, bueno, esto se puede resolver. Por ejemplo, aquí en la ecuación 12, esta puedo dividir entre esta entre esta y esta entre esta,
y entonces me va a quedar x1 cuadrado igual a x2 al cuadrado, de donde yo puedo ver que x1 es igual a menos x2. Y entonces uso este hecho y lo divido en esta ecuación. Entonces aquí dividen entre x1 esta y dividen entre menos x2 esta. Y entonces les va a quedar que w1 es igual a w2 de aquí. Entonces ahora esta ecuación me va a servir para sustituirla en la primera de acá. Y entonces voy a decir, bueno, si w1 es igual a w2 y se están sumando y tienen que ser 2, entonces pues tienen que ser iguales y tienen que ser igual a 1, ambos. Entonces con esta ecuación, esta otra, lo puedo sustituir aquí en la 11, que es esta. Puedo sustituir ahora sí los w y los x. Y entonces me va a quedar que la x2 al cuadrado es igual a 1/3. Acuérdense que la x1 es igual a menos la x2. Y de ahí pues ya fácilmente puedo entonces encontrar la otra x. Entonces voy a tener que x1 es igual a menos x1 es igual a x2. Y van a ser igual, bueno, el x2 va a ser igual a menos la raíz, menos 1 entre raíz de 3, que es aproximadamente esto. Entonces ya tengo los dos nodos de integración. Uno va a ser este y el otro va a ser con signo positivo. Y los dos pesos que van a ser los dos iguales a 1. Entonces, bueno, la fórmula va a ser exacta para polinomios cúbicos porque n es 2, que son los dos puntos. Entonces tengo 2 por 2 son 4, menos 1 me queda 3. Entonces la fórmula del error va a involucrar una derivada cuarta. Si yo escribo ahora mi fórmula ya formalmente, aquí tengo el peso W1 igual a 1, peso W2 igual a 1. Entonces pues no me queda más que los unos ahí, que no los escribo. Y luego aquí me queda la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 y la función evaluada en 1 sobre raíz de 3, que son estos nodos, ¿verdad? Los nodos de integración. Más un término, que es el término del error, que tiene que ver con la cuarta derivada. La fórmula va a ser exacta para, bueno, cuando tomo 3 puntos, aquí era la fórmula con 2 puntos. Si ahora quiero considerar 3 puntos, entonces voy a tener una fórmula que va a ser exacta para polinomios de grado 2 por 3 menos 1. Serían 6 de grado quinto. Entonces el error tiene una derivada de grado sexto. Y bueno, puedo encontrar las abscisas, que ahora vamos a ver cómo se encuentran tanto los pesos como las abscisas, porque esa es la parte interesante. Pero bueno, por ahora les digo que esta es la forma para integrar con 3 puntos. En general, yo quisiera no tener una integral de menos 1 a 1, sino una integral de a a b. Entonces, como les decía, esto se consigue haciendo un cambio de variable, como lo hicimos al principio con el ejemplo de seno de pi por x entre pi por x. Y lo que puedo decir es que esta integral se puede aproximar de esta forma, donde los nodos no van a ser equiespaciados como antes cuando teníamos las reglas de Newton Cotes, nodos equiespaciados, y los pesos se van a encontrar de una manera que les voy a decir en un ratito. Entonces voy a hacer un cambio de variable. Estos eran mis nodos que yo tenía de aquí, y ahora los voy a meter en esta nueva variable, y entonces de esta forma defino las t's en relación a cómo tenía yo definido los x, y los w's pues son los w's que tenía para mi regla de integración. Entonces con este cambio de variable ya mi integral no va de menos 1 a 1, sino de a a b. Entonces, bueno, la parte interesante es cómo calculo. Bueno, ahora les enseñé cómo calculé los dos pesos y los dos nodos de integración usando coeficientes indeterminados. Pero bueno, eso implica la solución de un sistema de ecuaciones no lineales que luego puede no ser tan fácil de resolver. Entonces, vamos a ver que yo voy a considerar, por ejemplo, este producto de f y w, y quiero aproximar esa integral, y la quiero aproximar de la forma que ya conozco, como suma de pesos por mi función evaluada en mis nodos de integración.
En general esta W se va a considerar como la función 1, la constante 1, pero bueno, pues hay otras reglas en donde no necesariamente es la constante 1. Entonces, bueno, W es una función que es mayor que 0, como les digo, en general se considera como 1. Para tener una notación más corta no voy a poner el intervalo AB, sino ya sé que estoy en un intervalo AB. Y entonces voy a definir así la integral de f es como la notación corta. Entonces, bueno, este es un operador de funciones y pues saca constantes y separa sumas. Entonces la integral de a por f, pues de alfa por f, si alfa no es una constante diferente de 0, me queda de esto. Y la suma pues separa las sumas de las integrales. Voy a definir, hasta ahora les dije que estoy usando polinomios ortogonales y les dije un poco cuál era la idea de que, por ejemplo, yo tomaba el producto del P2 y el P3 y me quedaba que la integral de su producto era 0. Entonces, dos funciones f y g van a ser ortogonales y la integral de su producto es 0. Y bueno, se puede ver esto como un producto interior de f y de g. Y bueno, f y g son polinomios ortogonales y su producto interior es 0 en Rn. Voy a construir una sucesión de polinomios ortogonales y vamos a ver cómo los ceros de estos polinomios van a ser los nodos de integración, y luego voy a construir los pesos a partir de construir polinomios de Legendre con estos polinomios. Entonces voy a decir que una sucesión de polinomios con grado, aquí tengo pi con grado i, cada pi tiene grado i, es tal que si yo tengo que i es diferente de j, la integral del producto de pi por pj tiene que ser 0. Entonces, bueno, la ortogonalidad no se va a afectar si yo multiplico por alguna constante que no sea 0. Entonces yo puedo en general decir que tengo polinomios mónicos porque siempre puedo hacer mónico un polinomio dividiendo por el coeficiente del término líder. Entonces puedo decir, bueno, mi polinomio va a ser mónico. Ahora entonces lo que tengo que hacer es establecer la existencia de estos polinomios ortogonales. Y bueno, para eso voy a necesitar algunos resultados. El primero es que si yo tengo una sucesión de polinomios PIs y cada i tiene grado exactamente i, entonces si yo tuviera un polinomio dado q de esta forma, yo puedo escribir a q como de forma única como combinación lineal de las p's por otras constantes. Y bueno, esa demostración se hace por inducción sobre el grado del polinomio, el grado n. Y una consecuencia es que, por ejemplo, el polinomio n más 1 va a ser ortogonal a cualquier polinomio q de grado n o menor. Entonces aquí yo, pues, esto lo puedo ver porque si multiplico al Pn más 1 por el Q, que es este que está aquí, entonces voy a tener pues el primer B por el P. Aquí estoy haciendo una ligera abuso, si ustedes quieren. Estoy poniendo el subíndice igual al superíndice, nada más en este caso. Pero bueno, para que no se confundieran, entonces aquí nada más recuerden que esto que está acá los estoy poniendo subíndices, pero me estoy refiriendo a que son potencias. Entonces, bueno, voy a tener el producto de este con este, etcétera. Pero si se fijan, todos estos productos van a ser 0 porque este es de grado n y este es de grado n más 1. Todos son diferentes. Entonces, bueno, para establecer la existencia de estos polinomios ortogonales, primero recuerden que necesito los dos primeros para arrancar la relación de recursividad. Entonces, bueno, digo, el polinomio 0, P0 es 1, la constante 1. Y luego, como P1 es mónico y tiene grado 1, o sea, el siguiente polinomio sería X, o sea, aquí tiene un coeficiente 1, menos alfa 1. Entonces necesito determinar quién es alfa 1. Y para eso, pues voy a usar la propiedad de la ortogonalidad. Y voy a tomar el producto de P1 por P0, que son los dos que tengo. Y entonces eso me va a quedar pues simplemente esto que está aquí. Y esta integral la puedo ver como la función es idénticamente 1, pues va a ser positiva en el intervalo de integración.
y la integral va a ser positiva, de donde alfa 1 lo puedo despejar y lo tengo como la integral de x entre la integral de 1. En general voy a buscar los polinomios de grado n más 1 de una forma parecida. Entonces voy a decir, bueno, este va a ser x por el enésimo menos alfa n más 1 por el enésimo menos beta n más 1 por el n menos 1 menos gamma. Y entonces necesito determinar alfa, beta y gamma. Acá nada más necesitaba 1 porque tiene grado 1. Pero ya cuando son de grado mayor necesito determinar varias constantes. Otra vez voy a usar la ortogonalidad, la propiedad de ortogonalidad que usé para este primer polinomio y encontrar esta constante. Y voy entonces a decir, si yo considero el producto del n más unésimo con el enésimo, pues basta que yo haga la multiplicación y entonces me va a quedar la integral de ellos, me va a quedar esto. Entonces aquí bueno, vemos que esto va a ser 0. Y de aquí voy a poder despejar algunas de estas constantes, bueno, las 3 de hecho, para poder encontrar cómo se definen estos polinomios. Entonces, bueno, por ortogonalidad, yo que como n-1 no es n, pues este es 0, y n-2 no es n, pues todos estos son 0. Y entonces nada más van a vivir estos dos, y esto va a ser 0. Entonces de aquí puedo despejar a mi alfa como hice con el polinomio 1, P1. Esta integral va a ser positiva y entonces voy a decir, bueno, puedo despejar a mi alfa y entonces me va a quedar que alfa n más 1 va a ser la integral de este producto entre la integral del p cuadrado. Y ahora beta, pues voy a considerar el producto de n más 1 con n menos 1 y me van a quedar todos estos términos. Pero bueno, muchos se van a hacer 0 porque por la condición de ortogonalidad. Entonces me van a sobrevivir estos y de aquí voy a otra vez a despejar alfa. A beta. Y de la misma manera voy a hacer para gamma, nada más que aquí con gamma voy a tener algo que va a quedar 0. Resulta que ustedes para despejar gamma les queda este cociente. Y si notamos, este es de grado n-1, este es de grado n, y multiplicado por esto, pues es de grado n-1. n-1 no es igual a n-2, entonces como los índices son diferentes, lo de aquí arriba, esto va a ser 0, y entonces todo va a ser 0. Entonces gamma n más 1 va a ser 0. Y bueno, entonces los polinomios ortogonales van a generarse con la siguiente fórmula de recursividad. Voy a tener estos dos primeros, el general el n más unésimo con las constantes alfas y betas, donde las alfas y las betas están dadas de esta forma. Entonces esta es una fórmula más general, bueno, es parecida a la que habíamos visto. Y del lado derecho tenemos 3 términos, estos que están aquí, y esos se llaman la recurrencia de 3 términos para los polinomios ortogonales. Ahora, las abscisas de estas fórmulas van a ser los ceros de este polinomio grado n más 1. Y los ceros van a ser reales, van a ser simples y van a caer en el intervalo AB. Entonces, primero vamos a considerar ceros de multiplicidad impar. Y bueno, si son, van a ser los puntos, como son multiplicidad impar, van a ser los puntos donde el polinomio va a cambiar de signo. ¿Esto por qué? ¿Por qué es que va a cambiar de signo? Bueno, si ustedes piensan que xk es un cero de multiplicidad m, con m par, entonces ustedes tienen x menos xk a la 2 algo, como es par, es 2 por algo, y pues eso siempre va a ser mayor que 0 para todo x que no sea xk. Entonces este término o este producto no cruza las abscisas, nunca cruza el eje de las abscisas. Por otro lado, cuando m es impar, entonces van a tener que este producto va a ser mayor que 0 si x es mayor que xk, y va a ser menor que x0 si x es menor que xk. Quiere decir que en el punto xk hay un cambio de signo del polinomio, y entonces va a cruzar al eje de las abscisas. Ahora, si yo digo que k es igual a n,
eh, los xy son n más 1 ceros de n más 1, y esto quiere decir que son de multiplicidad 1 y que son reales y están contenidos en el intervalo AB. Entonces ya lo tengo, ¿verdad? Si k es menor que n, entonces considero un polinomio q que sea el producto de estos primeros k términos, y como el grado de q es k más 1, porque empiezo en x0 y termino en xk, entonces el grado va a ser k más 1 y tiene que ser menor que n más 1. Y ahora por ortogonalidad, pues tengo que el producto del pn más 1 por el q tiene que ser 0. Por otro lado, este producto no puede cambiar de signo, y pues cada cambio de signo sería cancelado por un cambio de signo en q. Entonces la integral de p por q, pn más 1 por q, tiene que ser diferente de 0, lo cual sería una contradicción con lo que supusimos. Por lo tanto, los ceros aquí me equivoqué, es del pn más unésimo, son reales, son reales simples y están en el intervalo AB. Ahora, bueno, ya tenemos los ceros van a ser los ceros, los nodos van a ser los ceros del polinomio n más unésimo, pn más unésimo, y la fórmula de cuadratura se va a construir construyendo los polinomios de los polinomios de Lagrange. ¿Se acuerdan que cuando vimos interpolación teníamos que los polinomios de Lagrange estaban dados por los polinomios cardinales, bueno, la suma de los f's de xy por los polinomios cardinales, y los polinomios cardinales tenían una manera particular de calcularse? Entonces voy a considerar ahora los n más 1 ceros del polinomio ortogonal del pn más unésimo. Entonces considero esos ceros, y a partir de esos ceros los tomo como si fueran los nodos de interpolación, y voy a construir un polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces voy a decir que para cualquier función f, voy a definir la fórmula de cuadratura como gnf de esta forma. Entonces estos van a ser los ceros de los polinomios ortogonales, y los a's van a ser las integrales de los polinomios de Lagrange que tienen como nodos de interpolación a los ceros de este p. Entonces, bueno, el grado de f va a ser menor o igual que 2 por n más 1 menos 1, que me queda 2n más 1, y eso entonces va a decir, eso implica que la integral de f tiene que ser igual a la fórmula de cuadratura que estoy postulando. Y bueno, para demostrar el resultado tengo que, por construcción, veo que la fórmula es exacta para polinomios de grado menor o igual a n, y digo, bueno, si el grado de f sea menor o igual a 2n más 1, voy a dividir a f por el polinomio n más unésimo, y entonces voy a obtener como p por q más r, donde el grado de p y q va a ser menor o igual a n. Y entonces yo sé que la regla, como la definí, la regla de cuadratura es la sumatoria de los pesos por la función evaluada en los xy's, pero entonces esta función ahora está definida de esta forma, entonces la sustituyo como p por q más r, y entonces eso me va a quedar como el p evaluado en x y es 0, entonces nada más sobrevive el a por r de x, esto se va a hacer 0, y entonces eso me va a quedar la cuadratura como sería la de f, en vez de f es r, y esa sería la integral de r. Pues esta fórmula es exacta para polinomios de grado menor o igual a n, y entonces yo tengo que esto es la integral de p por q más r, porque p por q es 0, entonces esto es como si le agregara yo un 0, y eso es igual a la integral de f. Entonces, un corolario que también es bonito e importante es que los coeficientes, los pesos de integración son positivos, y para esto solamente tengo que recordar que los polinomios cardinales eran 0 o 1 si y era igual a j, si y no era j, entonces era 0, y si y era igual a j era 1. Este es el i, este es el j,
Y entonces el L cuadrada es mayor o igual a 0 y el grado de este es 2n porque estoy elevándolo al cuadrado. Entonces yo sé que esto tiene que ser positivo, esta es la regla de integración y esta se define como el producto de estos. Y esto es nada menos y nada más que AI, porque estos van a ser iguales a 1, porque I es igual a J. Entonces esto simplemente es un 1, entonces esto es los AIs. Y entonces, bueno, la suma de los AIs es igual a la integral de 1, entonces ningún coeficiente puede ser más grande que 1. Todo esto de lo que les hablé ahora está basado en toda la parte de los polinomios ortogonales. Lo tomé de este libro, pero bueno, hay en los demás libros que les he recomendado para el curso viene material muy interesante y complementario. Entonces ahora vamos a pasar a ver los programas que me permiten integrar usando tanto reglas de Newton Cotes como cuadratura Gauss. Vamos a ver cómo se implementan las integrales numéricas. Empezamos con las más fáciles, que son las sumas de Riemann. Habíamos hablado de que se pueden calcular las integrales como sumas de Riemann simplemente calculando el área de los rectángulos por la izquierda, por la derecha o por el medio. Entonces aquí está más un recordatorio de que yo tengo una partición y la suma del área de los rectángulos que están formando esa partición van a ser las aproximaciones de la suma de las sumas de Riemann. Entonces teníamos que una era por la izquierda, si tomaba yo los puntos a la izquierda, la derecha, pues por los puntos a la derecha o bueno, la otra opción es el punto medio. Entonces si yo quisiera calcular esta integral entre 1 y 2, bueno, lo que hago es, primero lo que voy a hacer es ver cómo se verían los rectángulos que tomaría yo por un lado, por el medio, por la izquierda, por la derecha y por el medio. Y bueno, para eso pues grafico mi función, tengo 3 subgráficas y bueno, puedo, además de que tengo que ejecutar primero esto, ejecuto esto y obtengo, por ejemplo, para n igual a 10, que serían 10 intervalos, pero supongan que quieren, no sé, que quieren menos, y pues ahí tienen menos, o quieren más, ahora quiero 50. Entonces, bueno, la idea es que estas sumas se van aproximando unas a las otras a medida que yo voy haciendo un refinamiento mayor. La derivada de esta función, la primera derivada y la segunda derivada son estas, y las traigo a cuento porque si yo, por ejemplo, quiero usar la regla del punto medio para calcular esa integral, tengo que acordarme, bueno, y quiero que el error sea menor que 10 a la menos 5, tengo que acordarme cuál era la función de error. Y de acuerdo a lo que teníamos aquí en la presentación, la función de error estaba dada por este factor, que es igual a este. Aquí pueden ver algunas diferencias que me van a decir, pues aquí tienes un b menos a y aquí tienes un b menos a al cubo. Y lo que pasa es que aquí aparece un h cuadrada. Y recuerden que el h cuadrada, bueno, el h es b menos a entre n. Entonces a la hora que lo escribo al cuadrado, pues me queda b menos a al cuadrado por este b menos a. Me queda el b menos a al cubo. Me queda el 24 que me quedaba. Me queda un n cuadrada, porque el h está al cuadrado. Y aquí está la n cuadrada. Y esta K2 voy a decir que es una cota para la segunda derivada. Entonces, como quiero encontrar una cota para esa segunda derivada en ese intervalo, lo que voy a hacer simplemente es que voy a graficar esa función, que es esta función que está definida aquí, y la grafico y veo por dónde anda el máximo, el mínimo. Pero bueno, para estar seguros, defino quién es el máximo, quién es el mínimo y tomo el máximo de esos dos en el valor absoluto y resulta que es este K2. Entonces si ustedes despejan a la n y reemplazan el K2 por este que tienen aquí, van a tener que cuando n sea mayor que 74.94, el error tiene que ser menor que 10 a la menos 5. Como n es un entero, pues voy a pensar que n es igual a 75. Entonces aquí yo hago la integral y bueno, me queda esta integral. Entonces bueno, esta es un script de Python, de notebook de Python, que se los voy a dejar ahí en la página.
Y ahora me voy a la integral, a las reglas de Newton Cotes. Voy a poner la de trapecio y la de Simpson compuestas. Y las reglas de integración gaussiana. Entonces, bueno, defino todas las funciones que necesito definir en Python. Aquí estoy definiendo mi regla para el trapecio compuesta. Entonces lo único que estoy haciendo es que va a ir acumulando la suma de los trapecios que se van a definir con una partición de n igual a, aquí le pongo yo 50, que es el default, pero puedo poner alguna otra cosa. Entonces para llamarla a la función simplemente tienen que hacer esto. Aquí tienen la función, aquí viene digamos el intervalo, el a, y este es el b, y este es el número de subintervalos que quieren en ese intervalo. De manera análoga, ustedes pueden, eh, si se fijan aquí nada más, esta es tal cual la regla del trapecio como aparecía en la presentación, que vamos a recordar. Estaba por aquí. Aquí tengo esta es la de Simpson. Esta es la del trapecio. Entonces h entre 2 por la f de 0 por f de h. Entonces aquí tienen el h entre 2, que es el de x. Perdón, de x entre 2, que es el h entre 2, por el f de 0 más el f de h, que así los definí. Y para la regla de Simpson, claro, esto lo van a hacer para todos los subintervalos del intervalo en el que están partiendo. Lo van a hacer para los 50 subintervalos. Y la de Simpson es análoga. Aquí está. Aquí me queda b menos a entre 6. Aquí tengo b menos a entre 3. Espérenme. Es esta, ¿no? Es que estoy aquí entre 3, 4 tercios y 1 tercio. Aquí me está faltando, en relación a la fórmula de la presentación, hay un 6 y aquí hay un 3. Pero, ya, por eso aquí tengo un 4. Y la idea es la misma que antes. Estoy sumando con los pesos lo que le corresponde a la función evaluada en el punto donde tiene que estar evaluado. Bueno, yo la puedo definir tanto esta como esta y luego llamarla. Ahora vemos esto del tercio. Y quiero aproximar la integral en 0,5. Entonces tengo que a es 0, b es 5 y lo quiero en 50 subintervalos. Entonces aquí está. Pero bueno, más precisamente me queda esto. Y bueno, yo sé que la integral exacta es el arco tangente de 5, que es esto. Y entonces el error me va a quedar del orden de 10 a la menos 5. Ahora, si yo quisiera integrar esta función, pues voy a hacer lo mismo. Lo voy a definir aquí y voy a graficarla. Esto nada más es para graficarla. Y luego veo cuánto me queda con la regla de trapecio, cuánto me queda con la regla de Simpson. Y ahora voy a cambiar de reglas. No voy a usar Newton Cotes, sino voy a usar polinomios de integración gaussiana, Gauss-Legendre. Y entonces, bueno, primero necesito tener una manera de generar los coeficientes del polinomio de Legendre. Y esta es la fórmula recursiva, la implementación de la fórmula recursiva de los polinomios. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren el polinomio de grado 3, que recuerdan que habíamos dicho que era de esta forma, si yo llamo a esta función y le digo el polinomio, los coeficientes del polinomio de grado 3, me queda 2.5, es el primer coeficiente, que es el que acompañaría a t cúbica. T cuadrada no tiene coeficiente, es 0, no aparece. Y t aparece como 3 medios, que es 1.5, y no hay constantes, entonces está perfecto. Y aquí lo que hago es
voy a llamar a estos coeficientes para poder calcular los ceros del polinomio y los pesos. Entonces esta rutina, esto es lo que hace, resuelve para calcular a los ceros y a los pesos. Y acá simplemente llama, dice, esta me va a dar pesos y nodos y pesos, y esta lo va a llamar los nodos y los pesos, y entonces evalúa la función en los nodos y multiplícala por los pesos. Entonces, si yo tuviera una función, no sé, 3x al cuadrado, y la quiero integrar entre 0 y 1, pues obtengo esa solución. Ahora, la función que estábamos trabajando, la defino aquí y la llamo. Y bueno, aquí si quieren ustedes ver quiénes son los pesos, cuando tienen 30 puntos, pueden ver aquí quiénes son los nodos y quiénes son los pesos. Y les va a dar, vamos a ponerle un número más pequeño para que no se tarde mucho. Y entonces aquí me van a dar los nodos y los pesos. Y bueno, también por último en Python, en SciPy, hay una integral ya implementada de Simpson. Y esto lo podemos ver de esta forma. Entonces, bueno, con esto aquí tienen unos ejemplos que ilustran las reglas de integración que estuvimos viendo. Claro, se pueden poner a jugar y pueden poner otras funciones y pueden ver qué pasa cuando hay singularidades, etcétera. Entonces les dejo estos scripts de Python, y con eso terminaríamos la parte de integración numérica.